El RMS Titanic fue un transatlántico británico considerado uno de los barcos más lujosos y avanzados de su época. Fue construido en los astilleros Harland and Wolff de Belfast, Irlanda del Norte. Historia. Bautizado el 31 de mayo de 1911, realizó su viaje inaugural el 10 de abril de 1912 desde Southampton hasta Nueva York, chocó contra un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, se hundió en menos de 3 horas, causando la muerte de más de 1.500 personas. Características. Longitud. 269 m, anchura. 28 m. Altura. 11 pisos. Velocidad máxima. 21 nudos, capacidad. 3.500 personas, tonelaje. 46.328 toneladas. Causas del hundimiento. Exceso de velocidad, falta de vigilancia. Diseño inadecuado de los compartimentos estancos, iceberg en el camino legado. Películas. Titanic 1997, de James Cameron, documentales y libros. Museos y exposiciones. Legado cultural e histórico. ¿Te gustaría saber más sobre el Titanic? Ahora vamos a cambiar de lado. El Olympic es otro barco que también tiene su historia. El RMS Olympic fue un transatlántico británico construido por la compañía Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Fue el primer barco de la clase Olympic, seguido por el Titanic y el Britannic. Aquí te presento algunos hechos destacados de su historia. Construcción y lanzamiento, construido entre 1909 y 1911. Fue el barco más grande del mundo en ese momento, con 269 metros de longitud y 28 metros de ancho. Tenía capacidad para más de 3.500 pasajeros y tripulación. Carrera, realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911, desde Southampton a Nueva York. Fue conocido por su lujo y comodidad, contando con instalaciones como una piscina, un gimnasio, una pista de squash y un restaurante a la carta. Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el Olympic fue convertido en un transporte de tropas y rebautizado como HMHS Olympic. Colisionó y hundió el submarino alemán U-103 el 12 de mayo de 1918. Regreso a la vida civil. Después de la guerra, el Olympic regresó a su función original como transatlántico. Continuó prestando servicio hasta su retirada en 1935. Desmantelamiento. Fue desmantelado en Harrow, Inglaterra, entre 1935 y 1937. El Olympic es recordado por su historia impresionante y su conexión con el Titanic, ya que ambos barcos fueron construidos simultáneamente y compartían muchas características. Sin embargo, el Olympic tuvo una carrera mucho más larga y exitosa. Hasta ahora estas historias llevan a la gente a crear teorías como la teoría de que el barco que se hundió es el Olympic y no el Titanic. Pero aún queda una historia y sí. Es el del Britannic. El HMHS Britannic fue el tercer y último barco de la clase Olympic, construido por Harland and Wolff en Belfast. A continuación, te presento algunos hechos destacados de su historia. Construcción y lanzamiento, construido entre 1911 y 1914. Fue el tercer barco más grande del mundo en ese momento, después del Olympic y el Titanic. Tenía capacidad para más de 3.000 pasajeros y tripulación. Carrera inicial, realizó su viaje inaugural el 26 de febrero de 1914, desde Southampton a Nueva York. Fue diseñado para ser el más lujoso de los tres hermanos, con decoraciones más opulentas. Primera Guerra Mundial. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el Britannic fue convertido en un buque hospital, HMHS, y rebautizado. Realizó 5 misiones humanitarias en el Mediterráneo y el Mar Egeo. Hundimiento. El 21 de noviembre de 1916, el Britannic chocó contra una mina marina en el Mar Egeo, cerca de la isla griega de Kea. Se hundió en solo 55 minutos, resultando en la muerte de 30 personas. 1.036 personas fueron rescatadas. Legado. Aunque su carrera fue corta, el Britannic jugó un papel importante en la guerra. Su hundimiento fue menos conocido que el del Titanic, pero sigue siendo un capítulo importante en la historia marítima. El Britannic, aunque menos famoso que su hermano el Titanic, aún está en la historia de estos barcos. Qué pena que los tres barcos se hayan hundido y obviamente desaparecido, pero esto nos ayuda a comprender que los barcos tienen que tener seguridad importante con botes salvavidas suficientes para sobrevivir todos, y eso es todo.